Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. En este domingo estamos celebrando la festividad del bautismo del Señor. Es bueno que recordemos nosotros aquel momento en que, a causa del pecado original, se cerró el paraíso y el hombre fue expulsado de él. Y empieza un peregrinar para que el Señor cumpla con aquella promesa hecha a nuestros primeros padres, cuando al maldecir a la serpiente infernal, le dice: Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer te aplastará la cabeza, mientras tú quisieras morderle el talón. Cuando Dios llama a Abraham para empezar con él la fundación del nuevo pueblo, que sería el pueblo de Israel, Dios le dice que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y como las arenas de las playas. Una vez que ha crecido el pueblo que vivía en Egipto, sale guiado por Moisés y atraviesa el Mar Rojo. Dice uno de los santos que ese paso es símbolo del bautismo, porque entra un pueblo de esclavos y sale un pueblo de libres. Ellos caminarán por el desierto, recibirán en el monte Sinaí las tablas de la ley, para que no se queden tanto escritas en unas piedras, sino que se inscriban en el corazón, y para que el pueblo viva como el elegido de Dios. Una vez que llegan a las afueras de lo que sería la tierra prometida, nuevamente hay otro atravesar en las aguas, en este caso del río Jordán, donde ellos, como peregrinos, atraviesan aquel río y dejan de ser peregrinos y se establecen en lo que sería la posesión de la tierra prometida. Pasan los años y, llegado el momento, como dice la Escritura, llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo el dominio de la ley. Al estar hoy celebrando esta festividad del bautismo del Señor, San Marcos nos dice: este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Mesías e Hijo de Dios. Esa es la intención por la cual Marcos escribe precisamente su Evangelio. Quiere demostrar que Jesucristo es el Mesías y el Hijo de Dios. Mesías, que significa el ungido. Cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista
en el río Jordán. Cuando sale de las aguas del Jordán, se abren los cielos, como diciendo, Jesús es la puerta que se abre, ya no tanto del paraíso terrenal, sino ahora del paraíso de la eternidad junto a Dios. Y el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en una forma sensible como una paloma. El Espíritu es el que guiará toda la obra de salvación que realice Jesús, el Hijo de Dios, y que por tanto es el Mesías, es decir, es el ungido de Dios. San Lucas nos diría que el Espíritu de Dios está sobre él, repitiendo las palabras del profeta Isaías, porque lo ha ungido y lo ha enviado a evangelizar a los pobres. Jesús pasó haciendo el bien, y cuando él muere clavado en la cruz, un soldado le abre el costado, y de ese costado de Cristo dormido en la cruz nace la Iglesia, simbolizada en el agua que nos habla del bautismo, mediante el cual nosotros recibimos el Espíritu Santo, y la sangre, que significa la Eucaristía, que es el principal de los sacramentos, que nos une en comunión con Cristo, nos fortalece y nos ayuda a dar testimonio de Él a través de toda nuestra vida aquí en la tierra. Nosotros pues hemos sido también bautizados. Mediante la fe y el bautismo hemos recibido el Espíritu Santo. Y así hemos quedado nosotros unidos a Cristo. De tal forma que en Él tenemos abierto el camino y la puerta que nos unirá para siempre con Dios. Pero ya desde ahora debemos permanecer en esa fe y saber que estamos sumergidos en Dios, consagrados a Él. Que tenemos por tanto como obligación nacida del bautismo de nuestra unión con Cristo, el continuar su obra en el mundo, a través nuestro, de todo lo que es la Iglesia, sacramento de unión entre Dios y los hombres y entre nosotros mismos. Debemos nosotros seguir esforzándonos para que el Espíritu Santo que reposa en nosotros nos conduzca de tal manera que todo lo que hagamos sea no solamente para gozar en esta vida de bienes materiales y pasajeros, sino para esforzarnos en hacer realidad el camino del amor, de la misericordia, de la paz, y anunciar que también nosotros hemos dado el paso de la muerte a la vida, y que por tanto la Iglesia se convierte así en puerta de salvación para el mundo entero, no por sí misma, sino por su unión a Cristo y por la presencia en ella del Espíritu Santo. Por eso pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de ser responsables en esa fe que nosotros profesamos y en el testimonio que hemos de dar de la presencia de Dios y de su Espíritu en nosotros. Ojalá y todos los días renovemos nuestro compromiso de fe, nacido precisamente de esa conciencia de vivir unidos a Cristo, Señor, Mesías e Hijo de Dios, puesto que en Él también nosotros somos cristificados. También en Él nosotros somos hijos e hijas de Dios.
Que Dios nos conceda pues vivir nuestro compromiso de fe, guiados siempre por el Espíritu de Dios.